9:42, vamos a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Héctor Vanegas, concejal independiente de Guayaquil. Por favor, dividamos pantalla. Concejal, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Jimmy. ¿Qué tal? A ver, concejal, usted sabe que se ha abierto una gran polémica respecto de algunos de los contratos que ha suscrito el municipio de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, que ya han sido ampliamente comentados. El último de ellos y el más bullado fue el que tiene que ver con una inversión de más o menos 19 millones y pico de dólares para limpieza, aseo, trapeo, como sea, de aceras, parques, etcétera. La pregunta es, ¿los concejales que no son parte de la mayoría tienen acceso a las herramientas para fiscalizar? ¿Han conocido estos casos? En las comisiones los han analizado. ¿El Pleno ha votado y ha autorizado este tipo de inversiones tan grandes? ¿O de alguna manera son parte del presupuesto anual y por ahí se pasaron de largo, ¿no? Se pasaron por las tranqueras? Quiero aclarar, mi querido Jimmy, que desde que yo entré a la concejalía por Centro Democrático, apoyando una propuesta diferente, y gané la elección con el apoyo del pueblo de Guayaquil, me preocupé de que todo lo que yo había propuesto sea una realidad. Por ejemplo, he luchado por el taxímetro. Hay diferentes oficios que en tal sentido he presentado a lo largo de 2 años. Por ejemplo, pedí que el parquímetro tenga una rebaja sustancial de lo que se cobraba por el tema de las multas y se consiguió. Pero además de eso, y yo puedo hacerte llegar, tengo una serie de documentos que a lo largo de los 2 años he venido presentando, atendiendo a los usuarios que se quejan por la mala atención, que se quejan por el no servicio, la función que como concejal fui elegido, y que esa tarea la vengo desempeñando incluso en este tema de la pandemia, con la gravedad de lo que vivimos el año pasado cuando me tocó a mí. Apenas ocurrió la muerte terrible de muchos ciudadanos guayaquileños, agrupar a todas las familias y pedirle a estas familias hacer en un gran censo la identificación de todos los cadáveres que no se habían encontrado. Más de 300 cadáveres. Hoy todavía hay 62 cadáveres, 62 que están en la morgue de la criminalística, que no saben de quién son. Ya hay 80 familias que reclaman sus cadáveres. Esto significa que han enterrado equivocadamente muchos cadáveres. Es decir, nuestra tarea de atención como concejales no ha cesado ni un minuto y hemos atendido todo tipo de cosas, y esto para aclarar la afirmación de un adefesioso de hace unos días en tu programa. La segunda cosa, desde el primer día yo he solicitado a través de la facultad que me da el COTAC que se me diga, que se me informe por qué, por ejemplo, en Guayaquil hay taxirrutas, pero taxis, no los informales. ¿Por qué, por ejemplo, los taxis informales no pueden ser legalizados y siguen trabajando normalmente y siendo todavía acusados por la Comisión de Tránsito, cuando debería legalizarse? He planteado que se haga un proceso, ¿no es cierto?, en el que se le permita al taxista informal legalizar su formalidad y poder trabajar normalmente. Concejal, pero además de eso, concejal, disculpe la interrupción, pero... Y vamos a la pregunta. Eso. Yo he pedido, tal como te hice llegar a ti a través de la secretaria, por oficio, no sé si pueden leer o si pueden mandar los oficios que yo he mandado. El día 5 de abril, por ejemplo, solicité que se me diga cuál fue el trámite, quién autorizó, cómo se gastó el pintado de estas letras de las paredes, vivas con abuso de frases de algunos autores a quienes no se les ha pagado los derechos de autoría. Y también he presentado, tú tienes los documentos, sí, yo tengo. Que se me explique por qué, ¿no es cierto?, quién, cómo se autorizó y qué fin ha tenido los otros 2 hechos públicos que hoy se debaten en opinión. Claro, pero en fin,
la facultad fiscalizadora de los concejales, y tú lo sabes, es limitada por la COTAC. Nosotros no podemos sino consultar, pedir que se nos manden información que yo pedí en este caso 5 de abril, que todavía no se me remite, y los otros documentos que también he pedido que todavía no se me remiten. Entonces, como jurista que soy, como ex fiscal durante más de 10 años de la provincia del Guayas, más de 10 años de fiscal en la provincia del Guayas, cuando yo tenga documentación de soporte que me permita a mí afirmar que se ha cometido una barbaridad, una irregularidad, que se ha cometido la presunción de una falta, solo entonces yo puedo, con objetividad, señalarla. Mientras tanto, mi tarea es investigar, mi tarea es documentarme. Yo no voy a caer en la trampa del show, no voy a caer en la trampa del escándalo que busca alguna notoriedad. Creo que Guayaquil no merece eso. Guayaquil debe, ante todo, proteger la imagen. No podemos ser un espejo de lo que está pasando aquí. Concejal. En donde todos los concejales están en contra del alcalde. Concejal, permítame preguntarle, insistirle en algo. La pregunta todavía sigue siendo la misma, ¿no? Estos contratos que suman 19 millones y pico de dólares, hablemos de este tema, por el que usted ya me ha dicho que ha pedido información. ¿No fueron entonces autorizados, aprobados por el Pleno? Seguramente ustedes no lo han conocido. O si los conocieron, fueron parte, de, qué sé yo, del presupuesto anual, etcétera. ¿Han conocido o no la información ustedes, los concejales? A ver, nosotros aprobamos los presupuestos anuales que se nos presentan, ¿de acuerdo? La manera como se ejecuta estos presupuestos corresponde a la autoridad que dispone de los fondos, ¿de acuerdo? Hay muchos contratos que nosotros conocemos, en algunos yo incluso me he abstenido de votar, de este en particular, del que me está haciendo la referencia de la limpieza, yo no recuerdo haberlo conocido. No recuerdo haber estado en esa sesión. Y tampoco este tema de las letras vivas, yo apenas me enteré. Esto es el 5 de abril, no es de hoy, pues es el 5 de abril. He pedido la información. Luego han salido otras cosas que inmediatamente también he solicitado que se me informe. Porque si hay algo que no es correcto, si hay algo que tiene alguna sospecha de indebido, yo le aseguro que todos vamos a pedir, obviamente, que se sancione, que se establezca responsabilidades. Pero para esto, Jimmy, de manera clara, hay que primero tener la documentación. Es decir, la sola noticia no te da a ti la certeza de que se ha cometido una falta. Además, es la Fiscalía la que debe investigar con profundidad y establecer si existe la presunción de un indicio penal para poder iniciar un proceso de carácter penal en contra de las personas que tengan que hacerlo. Yo lamento profundamente que se haya recurrido a la bulla, al escándalo, para hacer público este tema. Debió, y ese es mi criterio, tener un soporte, no solamente una idea, tener un soporte claro para poder establecer. Yo le aseguro que apenas la alcaldesa esté en la ciudad, yo voy a insistir en una reunión con todos los concejales para que ella, de primera fuente, nos informe qué es lo que está pasando, a qué se refiere todo este escándalo y nos aclare, doctor, porque así tiene que ser. Yo en eso creo, sí. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. Dos consultas rápidas, doctor. Mire, yo entiendo su posición, usted como jurista, ¿no? Que, a ver, usted tiene que revisar la documentación y detectar que si en estos contratos ha habido algo ilegal o alguna irregularidad. Pero sí entiende, ¿no? Y yo supongo que usted como una persona que ha estado en campañas políticas, que ha sido fiscal, que ha tenido contacto con la ciudadanía, supongo que usted entiende que
Más allá de esto, lo que indigna es que estamos en medio de una pandemia, que hemos tenido en esta ciudad más de 15.000 muertos y aún así se están gastando decenas de miles de dólares para pintar paredes. Y hay un contrato de 19 millones de dólares para trapear el piso. O sea, por ahí también va la indignación de una ciudad que ha sido la más golpeada en este país por lo que fue el pico de la pandemia. Hay gente que se nos sigue muriendo porque no hay tanques de oxígeno, porque no hay medicina, porque el mismo municipio decidió gastar plata en un antiparasitario para entregarlo y regalarlo por las casas, en vez de poder comprar otro tipo de medicamentos que sí ayudan a tratar la COVID-19, doctor. Yo supongo que usted también entiende esa frustración de la gente. No solamente que entiendo eso, sino que además me he preocupado de que esa voz se escuche en el Consejo. Ustedes en este momento le hacen la bulla a un tema de un gasto económico de 18 millones. Y sin embargo, al comienzo de mi intervención he dicho 62 cadáveres no identificados en criminalística, que eso es algo mucho más grave que lo que están pidiendo, porque se trata de 62 familias que no tienen a sus muertos donde velar y no saben dónde están. En el tema económico al que usted refiere, que es un tema netamente político en este momento, llama sí la atención que se haya hecho estos gastos, pero decir que el municipio, y en esto debo ser yo independiente de la afinidad política de una mayoría que tiene el municipio, decir que el municipio no se ha preocupado por la salud, por el cuidado, por la atención de las personas que fallecieron durante la pandemia es injusto, porque este municipio proporcionó los medios para poder trasladar los cadáveres cuando nadie quería retirarlos de las casas o los hospitales, porque proporcionó los hospitales que tuvo que adecuar para atender a la población, porque se creó el Hospital Bicentenario, porque se ha repartido medicina y se ha repartido pruebas rápidas y alimentación a los sectores más desposeídos, porque además se entregaron bóvedas de forma gratuita. Es decir, yo creo ver el otro lado de lo que sí se ha hecho. Esto sí resulta criticable, pero tiene que haber una explicación y yo le aseguro que con la documentación se va a aclarar. Claro. Si hay una responsabilidad, no dude que yo seré el primero en señalarla, en pedir que se sancione al responsable, sea quien sea, perfecto, como lo he hecho a lo largo de estos 2 años. Doctor. Producto de una serie de quejas que yo he presentado, algunos funcionarios han sido separados de sus cargos. Es decir, en esto no tengo compromiso con nadie. Perfecto. Doctor, la última interrogante con honor al tiempo, ya nos quedan 5 minutos de programa. La misma pregunta se la hice ayer a su colega Elías Aldaz. ¿Usted percibe, nota, registra que hay problemas internos al interior del Partido Social Cristiano, del bloque social cristiano, de la fuerza política social cristiana? Por ejemplo, ayer su colega Aldaz decía, ojalá esa pugna de un partido político no golpee o no afecte a la administración de un municipio, de una ciudad tan importante como Guayaquil. ¿Usted también está sintiendo eso? Vea, todos los grupos políticos tienen diferencias. Yo mismo, cuando no coincidí con el director ocasional que está en Centro Democrático, me separé y quiero regresar cuando eso se supere. Pero no por eso voy a hacer una bulla, ¿no es cierto? Como está ocurriendo. Aquí parece que hay 2 bandos y el único gran afectado es la ciudad de Guayaquil. Y nosotros no podemos prestarnos a ese juego. No lo vamos a hacer porque somos representantes populares. Nosotros sí populares, elegidos por el pueblo. En mi caso, fui elegido con el sistema del método complicado y fui el único concejal elegido por Centro Democrático por la enorme votación que saqué. Por lo tanto, yo no represento gremios ideales. No, yo soy concejal de una ciudad del distrito de mayor votación de Guayaquil y procuraré que estas diferencias, si las hay, del Partido Social Cristiano se mantengan fuera del municipio. Al interior tiene que respetarse la ciudad, su gobernanza y la proyección que tenemos. Estamos casualmente en el bicentenario.
nosotros tenemos que tener una visión diferente de ciudad. Ya regresar a la época en que los alcaldes o el que quería ser alcalde se peleaba con el que estaba en funciones y se negociaban los puestos de los concejales. No podemos repetirlo. Esa memoria injusta para Guayaquil, para su institucionalidad, no puede repetirse. Guayaquil no merece eso. Gracias al doctor Héctor Vanegas, concejal independiente del municipio de Guayaquil. Que tenga usted un buen día, doctor. Chao, Jimmy.